Bienvenidos a su museo, el Museo del Palacio de Bellas Artes. Mi nombre es Ever Soto, yo me desempeño aquí como coordinador de investigación educativa y tengo el gusto de presentarles la exposición La Revolución Impresionista de Monet a Matisse del Museo de Arte de Dallas. Esta muestra comprende 45 obras de algunos de los artistas más importantes de este movimiento artístico gestado a mitades del siglo XIX. Compuesta en 4 núcleos temáticos, los 26 artistas que se presentan en esta exposición, algunos resaltan precisamente por su carácter revolucionario dentro del movimiento. Algunos de ellos, como Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Bert Morisot o incluso Vincent van Gogh, dan cuenta de la transición de este movimiento artístico en la historia del arte. El primer núcleo de la exposición dedicado a los rebeldes con causa. Si bien estos artistas formaron parte de la generación que gestó el movimiento impresionista, lo que podemos ver al principio de la exposición son algunas obras que dan cuenta de la revolución que marcaron dentro de la historia del arte. Nos recibe en la exposición la pieza El Puente Nuevo de Claude Monet, que en las pinceladas describen la diferencia de cómo trabajaban los artistas frente a la institución que, digamos, dominaba el campo artístico en ese momento, llamada el Salón de París. Estos artistas buscaron transmitir la inmediatez de la vida cotidiana, su flujo rápido, la transformación urbana a través de elementos como un puente. Es de ahí que en esta pieza puedan ustedes identificar aspectos como el alumbrado público, nuevo para ese momento, los barcos de vapor que están cruzando precisamente por debajo, y además toda la gente que a prisa parece cruzar este puente, dando cuenta así pues de un día probablemente donde había llovido. Esta pieza en 1871 estaba aconteciendo algo muy importante en París, y es que era la guerra franco-prusiana y el llamado establecimiento de la famosa Comuna de París. Para lo cual, tanto Monet como Camille Pissarro, quien es el otro artista que se muestra aquí, viajaron a Inglaterra con el interés de poder, digamos, alejarse del conflicto armado que eso implicaba y poder centrarse más bien en su producción plástica. Es ahí donde conocen a un gran coleccionista llamado Paul Durand-Ruel, quien ayudó a que el impresionismo precisamente cobrara forma y además se divulgara por otras partes de Europa. Solo un año después de la intervención de Napoleón se sienta el Salón de los Rechazados, donde estuvieron Edouard Manet, etcétera, y que bueno, en este caso, por ejemplo, Manet pintó una obra del fusilamiento de Maximiliano. Entonces son pintores que no solo están reflejando a los grandes mecenas, a los grandes paisajes, sino son pintores que están dando cuenta de la transformación del mundo hacia la modernidad. Piensen ustedes que todos estos artistas eran de verdad unos jóvenes, estamos hablando de 23 años. Algunos de ellos fueron a la guerra como soldados, uno de ellos murió en la guerra, Frédéric Basil, que era como súper cercano a Claude Monet, a Renoir, a Alfred Sisley, a Manet. Y bueno, estamos hablando de un momento de transformación en lo que se puede concebir como la modernidad. ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo podemos entender la modernidad a través de la obra de estos artistas? A través de dos procesos, siguiendo los postulados de un filósofo llamado Marshall Berman. Uno, un proceso de modernización que tiene que ver precisamente con la transformación de la ciudad, con la nueva tecnología disponible en la vida cotidiana y por ende en el trabajo de los pintores. Y algo interesante que sucede en París en el año de 1853, que es el inicio del llamado Plan Haussmann, implementado por Napoleón III, que consistió precisamente en poder hacer una gran transformación, por no decir remodelación, de la ciudad de París, donde se destruyeron miles de edificios, se trazaron y continuaron grandes avenidas. Tuvo como consecuencia el nacimiento de cafés, bares, burdeles, teatros, óperas, cafés cantantes, donde se reunían estos pintores y donde los nuevos sujetos modernos ya no eran los grandes empresarios, los grandes líderes políticos, sino la gente común y corriente,
La muestra comienza señalando los orígenes rebeldes de este grupo de artistas, quienes se separaron del realismo establecido por la academia y empezaron a experimentar con sus propios estilos y técnicas de pintura. Pierre-Auguste Renoir, quien trabajó ese florero con rosas y peonias, que da cuenta precisamente de su relación con algunos mecenas de clase media alta. Es importante decir que Renoir precisamente trabajó desde los 14 años como pintor de cerámicas. Es de ahí que podamos identificar su estilo precisamente en la de este florero. Hacia 1872, artistas como Claude Monet sentaron las bases de este nuevo estilo, al cual la crítica artística nombró como impresionismo. En el año de 1872 pintó una obra que se llama Impresión Sol Naciente. El papel de los mecenas, coleccionistas de arte, fue crucial para poder posicionar al impresionismo como un movimiento no solo importante en Francia, sino a nivel internacional. Hay otros artistas como Gustave Caillebotte. Si ustedes ven las obras de Caillebotte, identificarán grandes jardines, mansiones, escenas de casas de clase media alta, como esta naturaleza muerta de flores, de rosas amarillas. Estas flores no están puestas sobre cualquier mesa, no es una mesa de madera, se trata de una mesa de mármol. Y desde luego no muchas personas podían, digamos, comprar este tipo de materiales. Es de ahí que el trabajo de Caillebotte sea importante para el impresionismo, ya que él ayudó comprando obras de sus contemporáneos, financiando las exposiciones independientes que tenían, como la quinta exposición independiente impresionista de 1883, para la cual no solo se encargó de gestionar el préstamo de obra, sino también de poder diseñar los carteles que se pegaban en estos cafés, bares, etcétera, para poder promocionar la exposición. No existía Instagram. Ese es el importante papel de los mecenas y, bueno, también de los coleccionistas, quienes, además de todo ello, se encargaban de cosas también importantes como enmarcar las obras. Esta pieza, señalando el trabajo de los pioneros, este es un pan brioche con peras. La pincelada de Manet nos invita a identificar particularmente el trabajo de la luz sobre el pan, sobre la mesa, sobre el papel tapiz de esta casa nuevamente de clase media alta. Podemos identificar incluso el cuchillo que probablemente partirá el pan y que, acompañado de las peras, nos sugieren saborear algunos postres característicos de la repostería francesa del siglo XIX. Hacia el año de 1863, se había establecido por órdenes de Su Majestad Imperial Napoleón III el primer Salón de los Rechazados. Es de ahí que uno de los artistas que fueran presentados en ese Salón de los Rechazados fuera Edouard Manet. Es importante decir que Monet, Pissarro, Alfred Sisley, Frédéric Bazille, Bert Morisot fueron los pioneros de este movimiento y fundaron hacia 1873 un grupo conocido como la Sociedad Anónima de Escultores, Pintores y Grabadores, etcétera, la cual gestionó una primera exposición independiente fuera del Salón de París, que era el que dominaba el campo artístico. Es de ahí que rentaran el estudio fotográfico de un fotógrafo llamado Félix Nadar. La exposición fue un total fracaso, crítico y económico. Sin embargo, sentó las bases de movimientos artísticos posteriores y del trabajo más intencionado en transgredir los preceptos artísticos de aquel momento. Muchos de estos artistas sentaron sus caballetes al aire libre, pintando en largas sesiones en el bosque, en jardines e incluso sobre estudios flotantes. Muchos de ellos viajaron hacia las regiones del sur de Francia y pintaron ahí la vida cotidiana de las personas. Campesina llevando 2 rollos de heno, de Camille Pissarro. En ese momento, el artista ya había invitado como parte del movimiento impresionista a algunos otros pintores que resultaron mucho más experimentales. Y de ahí que se pueda apreciar una pincelada breve que nos invita a pensar en el movimiento
Pizarro no solo refleja aquí la naturaleza de los pueblos del sur de Francia, sino también deja en claro quiénes son los nuevos sujetos modernos. Cuando se habla de impresionismo, poco sabemos de la influencia que tuvo en la escultura. Apreciamos a un Edgar Degas, quien de forma muy experimental trabajó con los sujetos que le eran comunes. Recordarán el trabajo de Degas por las grandes pinturas hechas de estas bailarinas. Aquí, Degas presenta a esta masajista que probablemente está trabajando el músculo de una bailarina. Es curioso decir que durante la trayectoria de Degas solo presentó una escultura en vida. Sin embargo, cuando murió en 1917, se encontraron en su estudio más de 150 esculturas que no estaban vaciadas en bronce y que ahora forman parte de diferentes colecciones privadas. Cuando se habla de impresionismo, los nombres de pintoras son muy poco conocidos. De la obra El puerto de Niza de Bert Morisot. Sus padres estaban en una muy buena posición política, no solo eso, sino también económica. Por lo tanto, ella pudo dedicarse de tiempo completo a la pintura. Es de ahí que su trabajo fuera aceptado por el Salón de París. Para esta pieza, Morisot decidió rentar un estudio flotante para poder pintar esta obra durante una sesión. Y eso se debe a que cuando ella trabajaba a la orilla del puerto, mucha gente se acercaba y le hacía comentarios, se burlaba de ella, al no estar acostumbrados a ver a una mujer pintora profesional, que dan cuenta del movimiento del estudio flotante sobre el que estaba pintando. Si lo notan, la capa que soporta todos los demás colores es de un color muy claro y en algunas zonas del lienzo parece como si estuviera inconcluso. Eso se debe a que los impresionistas usaron ese tipo de colores más brillantes para acentuar la calidad de las luces que les interesaba capturar. Luego de que el impresionismo se había establecido puntualmente, diferentes artistas empezaron a conocer las teorías físicas de la óptica del color. ¿Qué significa eso? Básicamente, estudiaron científicamente cómo nuestro ojo puede percibir ciertos colores y cómo los colores que observamos dependen de los colores que les acompañan. No solo Claude Monet en su serie de Los Álamos retrató ese uso del color a partir del azul contrastante con el rosa en las sombras de los árboles, sino también artistas como Paul Signac fueron pioneros en el uso de ese color. Viendo desde lejos esta pieza, ustedes pueden apreciar una pradera completa. Sin embargo, si nos acercamos, podremos identificar que cada uno de los detalles está compuesto por pequeños puntos. El pionero en esta técnica llamada cromoluminarismo, o en términos más coloquiales conocida como puntillismo, fue Georges Seurat, quien presentó la primera obra puntillista en la última exposición impresionista de 1886. Claude Monet, quien hacia 1889 se mudó a Giverny, en Francia, donde creó su famoso estanque de nenúfares. Monet tenía a un amigo que era horticultor quien le surtía esta gran cantidad de plantas. Es de ahí que podamos ver con pequeñas pinceladas apenas sugeridas la forma de las ninfeas. Y una de ellas, déjenme contarles, la de color amarillo, es la ninfea mexicana, una especie oriunda precisamente del lago de Texcoco. El tercer núcleo de la exposición está dedicado a un grupo de artistas que transformaron los preceptos del impresionismo. Y aquí es donde podemos hablar de los efectos secundarios. Estos artistas, a través del color, buscaron trabajar aproximaciones más simbólicas, es decir, presentar más allá que la realidad evidente. Utilizaron el color como un medio de transmisión de ideas, mitos, símbolos e incluso cuentos, como ese cuento celta de Paul Cerusia, quien formó parte de una hermandad artística llamada Los Navis, también conocida, traducida al español del hebreo como los profetas de la pintura, quienes se atrevieron a cambiar el color más allá de su forma de representación realista.
conocida como postimpresionista. Es de ahí que lleguemos a ver esta pieza de Vincent van Gogh pintada hacia el final de su vida en 1890. Van Gogh solo pintó 13 obras en este formato, en un mes de vida. Él falleció en julio de 1890 y esta pieza muy probablemente la pintó entre junio y ese mes. De ahí que Van Gogh haya dispuesto aquí estas gavillas de trigo características del verano en Europa. Es el estilo que conocemos del final de su vida, caracterizado por estas pinceladas muy breves que transmiten dinamismo, movimiento y, por qué no, también un estado reflexivo del propio estado psicológico del pintor. En sus comienzos, este artista se asumió como un realista, y eso se debe a la escuela de maestros que tuvo. En particular, él sentía una gran admiración por Jean-François Millet. Ustedes recordarán las obras de Millet por estas escenas de campesinos trabajando, orando, agradeciendo la cosecha de papas. Y digamos que en muchas de sus obras Van Gogh reflejó ese estado del campesinado europeo. Y posteriormente, al conocer el trabajo de Monet, gracias en particular a uno de sus amigos que fue Paul Gauguin, quien lo introdujo, digamos, a conocer la pintura del grupo, empezó a asumirse como un impresionista, dada la intención de capturar la luz a partir de estas pinceladas breves que juegan con los colores, ya un poco yendo más allá de los preceptos impresionistas más bien relacionados con la generación de los navis. Gavillas de trigo haya sido pintada después de que Van Gogh estuviera recluido en el sanatorio de Saint-Rémy, donde con ayuda de su hermano pues estuvo varios tiempo y que posteriormente al salir, pues bueno, siguió escribiéndole estas cartas que seguramente han leído, las cartas a Theo. A veces le mandaba bocetos en estas cartas. Y a veces también no solo le pedía dinero para poder comprar sus pinturas, sino que también le indicaba cuáles eran los colores que él quería usar. Ustedes pueden ver que Van Gogh usa el amarillo casi en toda la composición. En particular lo hace más vibrante y oscuro en algunas zonas de las gavillas. Parecería que la luz le está dando de manera diagonal en este atardecer. El amarillo aparece incluso en el piso. El horizonte queda en un segundo plano, pues Van Gogh se centra más bien en las gavillas. Además del amarillo, repite el color azul, que en ocasiones se hace más oscuro para acentuar las sombras, en ocasiones más claro para acentuar el movimiento de las gavillas. Y por ejemplo, al fondo podemos ver un color acuazul, lo cual sugiere que Van Gogh está pintando un arroyo que pasa justamente sobre ese campo y que seguramente es el que sirve para regarlo. De ahí que podamos hablar de su trayectoria en términos del color, de la representación y de los temas que le interesaba pintar. Muchas fueron las ocasiones en las que Van Gogh sentó su caballete en el campo. Van Gogh llega a un momento de quiebre, digamos, en ese momento de crisis, nadie le compraba su obra y no es que se da a conocer más bien, sino después de su muerte con varias exposiciones que se hacen en Francia. El episodio donde se corta la oreja precisamente en estos pueblos del sur de Francia, pues tiene que ver con la propia crisis psicológica que el pintor está representando y que se refleja en su trabajo. La exposición ha sido un éxito entre nuestros visitantes. Empezamos con Monet y hemos llegado hasta Matisse. Si bien el impresionismo sentó las bases de la transformación artística del siglo XIX y XX, lo que podemos ver en esta última sala de la exposición será precisamente la transformación del uso del color, de la representación de los estados interiores de los pintores y, por qué no, también de su transición hacia nuevas vanguardias artísticas, como el fauvismo o como el cubismo. Al principio de la exposición veíamos que las breves pinceladas de los impresionistas acentuaban las calidades de la luz. En el trabajo de los Faubs o de los postimpresionistas como Paul Gauguin, Paul Sérusier, podemos ver aquí que ya se trata de grandes áreas de color, grandes parches, llamémoslo así, que juegan con la perspectiva y que retan la mirada
del espectador sobre la escena que estamos viendo, con naturalezas muertas, como, digamos, el género pictórico que abre paso a la experimentación plástica. De artistas como Pierre Mondrian, a quien se le conoce más por su trabajo como un pintor abstracto. Podremos ver algunas de sus obras relacionadas con los inicios que tuvo como impresionista. Y de ahí precisamente que veamos estudios del propio Mondrian que tienen que ver con poder capturar la luz en diferentes momentos del año, momentos del día, y también poder trabajar la forma de una manera más sintética, simplificando los trazos, simplificando la pincelada, lo que lo llevó, por ejemplo, hacia sus pinturas totalmente abstractas de 1932. La exposición finalmente concluye con algunos artistas que dan cuenta de esta transformación artística. Exploramos el nacimiento del expresionismo, el expresionismo alemán que se ha caracterizado por su manera de utilizar el color, a veces con tintes antinaturales. Ese es el caso de Ernst Ludwig Kirchner, quien sería un artista no solo interesado en esta nueva forma de utilizar el color, sino también en otras culturas fuera de Europa. Es de ahí que, por ejemplo, además de estos lirios, podamos encontrar en la parte inferior de esta pieza algunas piezas de arte, probablemente de culturas africanas u orientales. En el caso de la obra de Ernst Ludwig Kirchner, es importante mencionar que este artista vivió la Primera Guerra Mundial como un activo del ejército, lo cual implicó que él tuviera pues no solo crisis físicas, sino también psicológicas. Y después de la guerra, él se fue a vivir a Davos, en Suiza, donde vivió el resto de su vida y donde pintó esta obra. Kirchner retrató la vida moderna de las calles de Alemania, de Berlín en particular, donde retrató en muchas ocasiones el trabajo sexual, que era un tema moderno. Y precisamente hacia 1937 y 38, los nazis confiscan la mayoría de las obras de Kirchner de los museos alemanes y lo adjetivan así como arte degenerado. Los nazis no solo quitaban las pinturas de los museos, sino que las vendían, aún así financiando más bien pues, el régimen. Sabiendo eso, Kirchner se quitó la vida. Los pintores impresionistas trabajaron realizando su propia impresión precisamente del mundo que veían, utilizando los colores y estudiando, como decía, las teorías científicas del momento. Como decía Renoir, el impresionismo no hubiera sido posible sin los adelantos tecnológicos que existieron en esa época. Hablamos de los barcos de vapor. Es importante traer a colación las vías ferroviarias, pero también la creación de los famosos tubos de aluminio de óleo que eran transportables. Y que en el caso de la obra que estamos viendo de André Derain, precisamente los pintores fauvistas en este caso utilizaban la pintura tal cual como era extraída del tubo de aluminio, sin combinar. También podremos referir al nacimiento de nuevas vanguardias como el cubismo, la abstracción a través de la obra de Alexei Jawlensky, o concluir precisamente la exposición con el bosque de Turín. Seguramente conocen el trabajo de Edvard Munch por esta famosa pintura llamada El Grito, donde Munch refleja el estado interior de alguien frente a la monumentalidad de la naturaleza. Podemos hablar que es el caso de esta pieza, en la que Munch presenta este bosque deforestado luego de haber estado en rehabilitación. Tuvo una vida bastante complicada en términos familiares y personales, atravesando profundas depresiones, que este bosque, a través de los rojos contrastantes, no solo refleje la deforestación que tuvo, sino el estado de desangramiento emocional que el propio pintor también vivió. Técnicamente, los expresionistas buscaron trabajar las líneas, los colores, y a través de ellos no solo reflejar la naturaleza, lo que buscaban era usar el color como un medio para poder transmitir lo que ellos sentían. En México, el impresionismo tiene sus ecos en diferentes tradiciones como la fundación de la Escuela de Pintura al Aire Libre.
A toda revolución viene una contrarrevolución, a veces mucho más compleja que la primera. En este caso, podemos hablar de que el movimiento impresionista precisamente sentó las bases de todos los movimientos que vinieron después, las grandes vanguardias, como la abstracción, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo. Cómo los impresionistas se consolidan en el campo artístico, no solo de presentación, sino de circulación. Bueno, estos artistas muchos años tuvieron que pedir prestado a sus amigos, eran sus propios contemporáneos quienes les compraban obra, quienes organizaban estas exposiciones, y es precisamente hacia finales del siglo XIX, particularmente en la década de 1870, que diferentes mecenas de clase media alta en particular son quienes empiezan a realizarles comisiones, a comprar más su obra. Se empieza a comercializar en Países Bajos, en Alemania, que se hacen estas otras exposiciones fuera de París. Y el impresionismo como tal se consolida en el campo artístico francés, podríamos decir, una fecha aproximada, 1889, el año donde se inaugura la Torre Eiffel y donde se realiza la famosa Exposición Universal de París, con el fin de generar una experiencia más integral para los públicos que nos visitan. Desarrollamos para esta exposición algunas herramientas que les sirven particularmente a públicos con discapacidad visual o con algún tipo de ceguera para poder aproximarse a 6 piezas de la exposición, abrir su sensibilidad a otras formas de poder leer las obras artísticas. Es de ahí que tengamos estos tableros táctiles, las fichas de obra en braille y además algunas audiodescripciones. Para la exposición desarrollamos algunas herramientas que les servirán para poder complementar su visita. Una de ellas es este interactivo de artistas en el que podrán conocer la semblanza de muchos de ellos e interactuar de manera táctil para poder conocer su biografía, con qué otros artistas se relacionaron y también algunas obras secundarias que no se presentan en la exposición. Además de ello, trabajamos una línea del tiempo donde podrán conocer más de la historia impresionista a través del tiempo y que está acompañada por una selección musical.